Hola, buenas madrugadas. Tenemos ya todo listo para partir hacia un nuevo destino en esos mundos del misterio que aquí nos gustan. 2 nuevas horas están ya preparadas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para buscar respuestas ahí. Esta noche os invitamos a viajar hacia el pasado y hacia el futuro al mismo tiempo. En el pasado iremos hasta el país de la mítica reina de Saba. En el futuro iremos más allá del tiempo para tratar de comprender una de las claves de nuestro presente. Será un viaje paradójico lleno de claves y respuestas que estamos seguros que os servirá para aprender algunas claves de este tiempo convulso que vivimos. No os contamos más por el momento. Tendréis que venir con nosotros a lo largo de los próximos minutos para descubrirlo por vosotros mismos. De lo que sí estamos seguros es que va a merecer la pena. Adelante, sois bienvenidos. El viaje comienza. Capitán del barco que esta noche vamos a abordar para ir de viaje, tenemos a José Antonio Osorio Rodríguez. Buenas noches, no quería confundirme en tu apellido. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Un placer, Miguel, que estés con nosotros. Y un placer más grande por mi parte por estar aquí esta noche con vosotros. Gallego, no lo puedes negar. ¿Del Ferrol? Pues sí, del Ferrol, aunque bueno, la madurez de mi vida está viviendo en la zona de Rías Bajas, está viviendo en Ribeira, en Pobra do Caramiñal, y los últimos 15 años en Vigo, antes de venirme a vivir aquí a Madrid, donde encontré el amor. Sí, qué bien, me alegro. Gracias. Nos contaba, si el micrófono cerrado no lo vamos a contar, el secreto de su amor, pero saludos para ella, que se ponga bien también, que se recupere, y cuando quiera puede venir a ver el programa, ¿lo sabes? Sí, ella también lo sabe, y desde aquí pues le mando un beso muy grande, porque no ha podido venir por una cuestión de salud, y creo que vendrá dentro de poco y podrá estar con vosotros. Va de gallego esta semana el programa. Ayer tuvimos otro galleguiño que nos contaba cosas de el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, la última parte. ¿Tú eres marino, ex marino, habría que decirlo? Sí. ¿O los marinos siempre sois marinos? Tú tienes pinta de marino, te pones... Sí, eso dicen. Tienes pinta de capitán de marino, de haber sido un viejo lobo de mar. Hombre, lobo. Un viejo lobo de mar, eso parece que uno ya le echan años encima. No ha pasado todavía de los 48. Aunque eres jovencito. Investigador también, escritor, has hecho algunas investigaciones sobre la zona a la que ahora nos vamos a ir. ¿Cuánto tiempo estuviste en la Marina? Pues unos 6 años. Y luego también estuve también un poquito en el tema de la pesca, pero básicamente 6 años en la Marina de Guerra. Sí. Marina de Guerra. ¿En qué zona estuviste? Bueno, pues estuvimos en la zona... Estuve en varios sitios. Estuve estirado en el portaeronaves de Dédalo. Luego también estuve en la zona del norte, la zona marítima del Cantábrica, en un remolcador de altura, que bueno, hacíamos remolcador, patrullero, tirábamos de los blancos, hacíamos de todo, era el comodín de la zona marítima del Cantábrico. Eso fue ya, digamos, los últimos tiempos ya de mi permanencia en la Marina. Y lo dejé. Yeah. ¿En el portaaviones de Dédalo estuviste, dices? Sí, en el portaaviones de Dédalo. Está desguazado hace años. ¿Sí? Sí. Debe ser tremendo, sí. Debía ser tremendo ese barco, esa nave. Ese barco, pues te cuento un poco la historia del Dédalo. Este fue un portaeronaves auxiliar de la Segunda Guerra Mundial, o sea, y que recibió un impacto de un kamikaze. Incluso estuvieron a punto de hundirlo durante... ¿Japonés? Japonés. Bueno. O sea, con aquello se transformó en portahelicópteros y acabó en la Marina Española, con los préstamos y arriendos, aquel tratado que hubo con los Estados Unidos cuando instalaron las bases en España y todo eso. Era curioso, porque aquello andaba mucho, ¿no? Porque tenía la planta, fue un crucero transformado, tenía la planta de crucero, que eran barcos veloces, ¿no? Que eran escoltas, sobre todo antiaéreos, para los buques de gran porte, los portaaviones de ellos, y era capaz de alcanzar unas velocidades algo, pero claro, ya un barco con cerca de tantos años, las juntas de dilatación de cubierta que tendrían que tener unos milímetros, aquello veías que iba por un lado y para otro, decías tú, bueno, apenas aparecen los de máquinas en la cubierta de vuelo y vosotros nada, déjalo.
¿Y dónde estuviste? En la zona, me decías, de... Luego en la zona marítima del Cantábrico. ¿Y antes? Antes, pues bueno, por aquella zona... Mauritania, eso me decías. Conocíamos toda aquella zona de Canarias. Por aquella parte de allí, a veces el Dédalo también hacía sus viajes a Canarias, y luego los helicópteros hacían las patrullas. Sí. Yo, como hice un cursillo de artillero de vuelo allí en el Grupo Aeronaval, pues teníamos que hacer algunas horas y tal, y íbamos a participar en las rondas que hacía de patrulla, los helicópteros. El helicóptero. Pero vamos, que tampoco tuvimos ningún incidente ni cosa de eso. No sé, alguna cosa técnica, a lo mejor algún fallo de algún equipo, pero vamos, nada que no solucionase. Ya. ¿No visteis ovnis por aquella zona? ¿Ovnis? Pues las noches en el mar... A ver, si te digo la verdad... Dime la verdad. El ovni que vimos no era un ovni. Es una cosa muy, muy típica. Estábamos sentados ahí, yo llevaba el tema del tren amarillo, lo que es, digamos, lo que son los tractores estos de cubierta de vuelo, ¿no? Sí. Y estaba allí sentado una noche de estas, allí, cerca de la altura de Canarias, estábamos en maniobras con los americanos, por aquella zona. Y tenía al lado allí uno de los marineros míos, allí que teníamos a la derecha. Y vemos allí en el cielo como una rosquilla, una especie de rosquilla, luminosa. Y me dice, mire, que ¿ha visto usted? Sí. Vamos a avisar, digo, no es nada, ya lo verán en el puente. Si no están los del CIC allí, que están con el radar y todo, ya lo verán ellos. Pero mire, que no. Entonces recibo por los intercomunicadores, que no son como los pinganillos de ahora, sino que antes eran unos trastos enormes, sí, que parecían la dama de Elche allí puesto con aquello el casco. Y dice que había que recibir un helicóptero de la 5ª Escuadrilla, de los grandes, los Sikin, los Sikorsky. ¿Cómo controlas de nombres? Bueno, un montón de tiempo que me tiré allí jalando de ellos de un lado para otro, pues quieras que no, pues es normal. Bueno, pues allá se prepara la gente, los que van allí con los calzos de cubierta, el del trozo 8 con el extintor, y la gente preparada con las trincas después. Y te voy a contar una cosa, un helicóptero es como una estación eléctrica, genera electricidad electrostática de una manera brutal. Sí. Entonces eso hace que a cierta altura, y a lo mejor en ciertas condiciones atmosféricas de humedad, ionización y esto, produzca lo que son unas descargas eléctricas algo brutales. Si te fijas, no sé si lo conocerás, has visto un helicóptero de estos alguna vez. Sí. En la zona donde tiene la ruedín de cola, verás que tienen un cable con una especie de contrapeso en la punta, que eso sirve para hacer la descarga de electricidad estática antes de que toque, porque si tocas a un helicóptero que está en un vuelo estacionario, puedes completamente quedar electrocutado en el momento. Ya. Entonces tenían eso. Entonces, claro, tú lo estabas viendo, a medida que se va acercando, ves que aquello de rosquilla no iba siendo rosquilla. Y vas viendo que sí, que empezó a tintinear, y entonces empiezas a ver las luces, la roja y la verde, porque llevan los mismos esquemas que los barcos, las aeronaves, ¿no? Rojo a bord, verde estribor, y ves que se va acercando, y ves tú que se acerca, a ver qué ves tú, el helicóptero nuestro, de la 5ª Escuadrilla que tiene aquí. Pero visto desde lejos parecía eso, ¿no? Pero visto desde lejos lo parecía. Ya. Vamos, que si en vez de ser en Aldea, lo estoy en otra unidad, y veo aquello, y no lo veo aterrizar en cubierta, te quedas alucinado. Pues yo hubiera pensado que era un ovni. Hoy nos vamos hasta este lugar, mirad. El pueblo quiere que el régimen caiga, gritan miles de yemeníes en Sanaa por 7º día consecutivo. También en las ciudades de Taís y Adén, donde hay en total 5 manifestantes muertos y decenas de heridos. Y también en la capital, la policía ha intentado contenerlos y partidarios del régimen se han enfrentado. Nos vamos hasta el Yemen, un país que habíamos oído hablar muy poco de él. Esta noche queremos daros algunos datos de muchas informaciones que están surgiendo acerca de si se ha abierto allí un vórtice, si es una Star Child, etcétera, etcétera. No te dejo hablar, detrás de esa introducción os vamos... Star Child no, de Stargate, me he confundido, una puerta estelar. Detrás de esa información nos metemos. Atentos, vais a escuchar cosas increíbles como las que me acaba de contar hace un momento nuestro invitado. Pues hasta ahí nos vamos. En un primer lugar, tengo un amigo que insiste, tengo 2 amigos en el mundo árabe, uno en Egipto y otro en Jordania, donde me voy dentro de poquito, que insisten constantemente en que fuera, o que hubiera ido al Yemen, un país, dice, donde hay un montón de secretos todavía, esqueletos gigantes, montones de claves de este futuro, e incluso dicen del origen de Egipto, de los antiguos faraones egipcios. Y sin embargo, qué poco conocido es el país ahora, ¿verdad? Salvo por estas noticias que están saliendo de que parece que se está levantando el mundo también allí. Sí, es curioso lo que está pasando en el Yemen, porque alrededor del Yemen se están creando una serie de acontecimientos que, si los analizamos independientemente, no tienen mucho sentido. Pero en cuanto empezamos a juntar las piezas del puzzle, nos lleva a una conclusión de que ahí se está preparando algo.
algo fuerte, algo potente, en lo cual no se están escatimando ninguna clase de medios. Ajá. O sea, ¿qué es lo que nos están preparando ahí? Vamos a ver, nos encontramos en primer lugar con que están apareciendo unas supuestas células. No adelantes todavía acontecimientos. Vale. Vamos solamente a la historia. Vamos a la historia. Reina de Saba. Reina de Saba. Sí, era el país de la Reina de Saba. El país de la Reina de Saba. Pero bueno, ten en cuenta que la Reina de Saba, en aquel momento el reino se podía decir que no solamente era lo que es el Yemen hoy, sino que estamos en la otra parte, lo que es la zona de Etiopía, que está justo pegado. Por ejemplo, uno de sus hijos, el que supuestamente era hijo de Salomón también, Menelik, dicen que fue el que llevó el Arca de la Alianza hasta Etiopía y que allí está guardada. Está guardada. Y esto lo dice nada menos que el Kebran Nagast, que es el libro sagrado de los cristianos, de los judíos etíopes, por decirlo de esa manera, ortodoxos, que allí han subsistido. Y hay una cosa muy curiosa, porque dicen que se llevaron al Arca de la Alianza. Hay teorías que dicen que no se llevó el Arca de la Alianza, sino que se llevó una réplica. Una réplica. Una réplica. No sabemos la funcionalidad ni que la que tenía el Arca de la Alianza original, nada de eso, pero sin embargo también nos encontramos que más adelante en la historia, cuando fue la toma de Jerusalén por parte de los romanos, digamos, la columna esta grande que se hizo en su día, cómo aparece el Arca de la Alianza, que fue llevada por los propios judíos, les obligó las tropas romanas a llevarla a Roma. Y ese dinero del templo, el oro del templo, se empleó para la construcción del Coliseo. O sea, el circo máximo de Roma se hizo con el oro del templo de Salomón. Y dicen que el Arca de la Alianza acabó en Roma. Pero bueno, ya no sabemos cuáles son las réplicas, cuáles son las reales, si es que la real después la encontraron los cruzados, que es otra teoría que también existe. Lo curioso es que respecto a Yemen era un país del cual se conocía antes mucho, el país de los inciensos, incluso del oro. De repente pasó un poco al olvido y ahora está de nuevo renaciendo, quizá primero por lo de los piratas y toda esa movida de la cual vamos a hablar hoy por las revueltas, y quizá por un detalle que yo no conocía. Yemen tiene, antes era el país del incienso, del oro, de la Reina de Saba, tiene reservas petrolíferas más importantes que las de Irak. Sí, tienen unas enormes reservas de petróleo, pero que no están explotadas. Se han explotado más las de Irak. Es que ten en cuenta que si miras la historia de Yemen, hasta hace poco, los años 70, había una guerra civil. Allí lo que había, el Yemen del norte, el Yemen del sur, está dentro de lo que es el ambiente general de lo que era la Guerra Fría, las luchas que había a nivel local. O sea, no había un confrontamiento general Occidente-Oriente, pero sí había unas guerras focalizadas en algunas partes del mundo. Claro, ahí no se podía explotar. En ese momento había un sistema de guerra, un escenario semejante, no podía haber una explotación. Entonces se explotó el petróleo iraquí, que tenían el interés de más los ingleses y tal. Y no interesa explotar a lo mejor zonas para tener, digamos, un especial aporte de petróleo, porque realmente petróleo hay suficiente con el que se está extrayendo. Se manejan y se permiten allí, se queden esas reservas, pero quedan allí como un barbecho, controladas, ¿no? Y ahora se quiere controlar el Yemen más que nada, no por una cuestión de que ese petróleo lo quieran sacar a relucir o lo quieran poner a producirse, no. Es para que evitar que a lo mejor otras potencias, como por ejemplo algunas potencias emergentes como China. China necesita petróleo para terminar de pegar su despegue industrial. ¿No? Y el petróleo, ¿dónde lo tienen? Más cerca a ellos, pues quizás en aquella parte. Entonces, ¿qué quieren hacer? Pues obviamente a los Estados Unidos les interesa tomar el control de aquello. Primera razón, una razón económica, quizá por ese petróleo, porque yo no conocía que había tanto petróleo en Yemen, quizá es una primera razón política. También se ha oído hablar mucho de Yemen por las células de Al-Qaeda, que era un país que, quizá como Mauritania, que tú conoces, que has estado por ahí, que albergaba células de Al-Qaeda. ¿Es cierto que es un foco de ese supuesto enemigo de Occidente, el enemigo invisible del terrorismo, de Al-Qaeda? Mira, yo te voy a decir una cosa, Miguel, y voy a aprovechar la oportunidad que me pintas para que sea un poco conocido por todos. Lo de Al-Qaeda, a veces, te fijas, es como un gran excusa, un gran coco que se utiliza para llamar la atención sobre ciertas zonas o para servir de perfecta excusa. Por ejemplo, hubo un atentado en el propio Yemen y murieron una serie de occidentales, además un ataque que hubo en la propia embajada por una célula de Al-Qaeda. ¿Embajada americana? Sí, una embajada americana, una célula de Al-Qaeda. Curiosamente, esa célula de Al-Qaeda, el propio presidente yemení, hizo unas declaraciones y parece ser que cuando se les detuvo, se les relacionó con agentes del Mossad. ¿Del Mossad? Del Mossad israelí.
O sea, una cosa que dices tú, pero bueno, ¿quién juega en cada bando? ¿Cómo está esto? Y llegas al punto de decirle, bueno, pero es que si vas a mirar la historia de Al Qaeda desde el principio, te das cuenta que todo es muy confuso. O sea, lo que parece no lo es. Por ejemplo, nos vamos al tema de los aviones de UPS que quisieron mandar unas bombas en forma de unos toners. Sí. Esos últimos, además es curioso porque todos esos paquetes bomba venían del Yemen, iban a Estados Unidos. A sinagogas en Chicago y en otras zonas. Sí. O sea, a ver a quién le cabe en la cabeza mandar un tóner bomba por avión a una sinagoga en Chicago desde el Yemen. O sea, vamos a ver, yo no perdone, pero esto es la guerra de Gila. O sea, no, a ver cómo me lo expliquen. Luego las bombas, que luego resulta que obviamente ni explotan ni nada. Luego las que había en Inglaterra dijeron que allí no había explosivo ninguno, poco después. Pero lo pusieron todos los informativos como algo tremendo. Sí, como algo tremendo. Además, curiosamente tuvieron una mujer y una hija que por cierto fueron a mandar unos paquetes a Estados Unidos y los dijeron con su propia identidad. Mira qué terroristas más peligrosos y más listos. Claro, al poco tiempo los tuvieron que soltar. O sea, no había por dónde cogerla. Luego resulta que esto lo destapa un señor, Jabal al-Faiti, que es saudí y que teóricamente había estado preso en Guantánamo por haber pertenecido a Al Qaeda. Hice ahí de garganta profunda. Este señor, pero vamos a ver, esto no tiene pies ni cabeza. Este señor tiene toda la pinta de ser un agente doble. Ya. A ver, o ha sido ya, en principio, un agente de la inteligencia saudí que ha ido a hacer un trabajo a Guantánamo infiltrante a los presos, porque eso, obviamente no van a poner un americano allí en medio porque va a cantar enseguida, los restos de los presos no van, necesitan a alguien que sea de la zona y tal. Y luego este, que teóricamente ha sido liberado y estaba otra vez en Arabia Saudita, va y canta una historia que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Y qué era? ¿Esto que estás contando? Sí, este hombre se llama, además lo está en el último número de Año Cero, que salimos ahí, y hacemos una referencia a él. Y este señor, pues bueno, es un saudí que ha ejercido así como de garganta profunda, un expreso de Guantánamo, y va ahora de terrorista arrepentido. Yo no me lo creo, personalmente. Esto ni en las novelas más calenturientas, de estas de John le Carré y de esta gente, pues te imaginas algo así. Paramos ahí, ¿te parece? Sí. Más datos que hemos dado. Esas células, supuestas células de Al Qaeda, que no solamente Al Qaeda, sino que está el Mossad, unos cuantos sobres que manda desde el Yemen. Estamos poniendo algunos medios, algunos puntos encima de la mesa de información para que luego saquemos conclusiones. 2:30, 1:30 las Islas Canarias. Seguimos adelante. 900, 137, 137 nuestro teléfono. Hay más datos. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas, de sábados y domingos, en Radio Nacional. Desde hace algún tiempo se viene hablando del Golfo de Adén, entre Yemen y Somalia, y de sus famosos piratas. El Golfo de Adén constituye la entrada y salida del Mar Rojo, una de las mayores rutas petroleras del mundo, hacia el Océano Índico. Controlar ambos países significa controlar las exportaciones petrolíferas de varios de los mayores países productores de petróleo, entre ellos Arabia Saudí. La piratería existente en las costas de Somalia ha sido una amenaza para el transporte marítimo internacional desde la guerra civil, iniciada en aquel país a principios de los años 90. Desde el año 2005, varias organizaciones, incluyendo la Organización Marítima Internacional y el Programa Mundial de Alimentos, han expresado su preocupación ante el aumento de este tipo de actos.
Uno de los medios utilizados para enfrentar esta situación es la Task Force 150, coalición naval multinacional que opera en el Golfo de Adén. Pero muchos se preguntan si es necesario tal despliegue de poderío militar en la zona para combatir tan solo a un grupo de piratas. ¿Acaso existe alguna otra amenaza desconocida en la zona? Nuestro invitado nos lo aclara. Esta noche con José Antonio Osorio Rodríguez, que nos está dando algunos datos de esta curiosa zona y lo que allí está ocurriendo. Me decías que las propias autoridades yemeníes afirmaban que no había salido ningún avión con destino... Ningún avión de UPS. De UPS con destino a... Con destino directo, vamos, lo que es Inglaterra de los Estados Unidos. Puede haber salido a lo mejor otros destinos, que haya habido otros bordes de carga, etcétera, eso no lo sabemos. Ya. Pero vamos, en principio las propias autoridades yemeníes lo negaron. Ya. Luego hablamos de cómo se crean terroristas. Vamos a los piratas. Es cierto que el mundo occidental les ha estropeado los caladeros a los pobladores del Yemen, que es una zona muy rica. Sí. Estás en una zona y tiras una caña de pescar y ahí los peces salen para meterse en el cesto directamente, sí, casi. Es cierto que les hemos estropeado los caladeros y que incluso los barcos que pasan por ahí, es una zona muy transitada, arrojan toda la basura. Sí, incluso los petroleros aprovechan para limpiar los tanques. O sea, llega a ser algo horroroso. O sea, que les hemos puteado un poco, ¿no? Puteado, digamos que es una forma muy suave de expresarlo. Vamos a ver, esta gente en realidad no está en el Yemen, está justo enfrente, al otro lado. Somalia, Yemen, sí. En Somalia. Y allí, digamos que han pasado una terrible guerra civil, abandonados de la mano de Dios, allí perdidos. Han pasado unas hambrunas terribles. Ha habido una especie de medio gobierno islámico que se quiso montar allí en su día, y pretendieron dar una especie de estabilidad, pero bueno, tampoco ha cuajado. Aquello está allí perdido, no es un estado ya, realmente. Hay una especie de gobierno, pero que no tiene el control de la zona. O sea, es un gobierno nominal. Entonces se ha intentado tomar el control militar bien a través de la ONU, bien a través de eso, y llenar de cascos azules de la Unión Africana, ¿no? De hecho están allí desplegados. Y es curioso que estén allí desplegados, no se pueden acercar por la costa y ver los botes que están saliendo por ahí, en teoría, a piratear, ¿no? Es un poquito extraño. Pero piratas que justifican que hacen eso, no lo estamos justificando, estamos dando la información porque Occidente les ha machacado sus costas, les ha quitado la pesca, se las ha ensuciado, etcétera. Y con perdón, que me perdonen mis antiguos camaradas pescadores, no se han llevado en la rea a un somalí ya de milagro, porque es que han arrasado con todo, o sea, no han respetado nada, las cosas como son, ¿eh? No sé quién ha actuado más como pirata en un principio. Ya, por eso ellos dicen que salen ahora a piratear, pero vale. Sí. Piratas que es muy curioso, salen con, como tú dices, primero no son vistos por las fuerzas que están allí, y salen con un barquito que sí, una barquita ahí con un motor fuera borda, que ya solamente salir con eso ya hay que echarle valor, en vez de rentarse un poco mar adentro, alejarse de la costa. Usan unos viejos pesqueros herrumbrosos, que los que yo no metería unas zapatillas siquiera viejas allí, y eso lo utilizan ellos como buque nodriza. Los ves allí con unas latitas de gasolina, y van allí y son armamento, unos Kalashnikov del año La Polka, con perdón, del año de cuando fueron las guerras de liberación en África de los años 50 y 60, que bueno, que ellos están disparando de puñetero milagro, ¿no? Como suele decirse, ¿no? Unos RPGs de estos que están obsoletos, y con ese poco aporte, pues digamos que están asaltando barcos grandes. Lo de los pesqueros, a cierto punto, es relativamente fácil, porque cuando están echando la red, están echando el arte, en cierto modo no pueden marcharse, ¿no? No pueden marcharse, únicamente que piques el arte y salgas de allí pues disparado. Bueno, pues esta pobre gente, a la que yo realmente creo que la única solución que se le puede dar es que, hombre, que sea un plan ONG, ir allí, instalarle un almadrabe, enseñarle, miren, así se cogen los atunes, y que esos barcos de guerra, pues bueno, 2 o 3, en vez de los 100 y pico que hay, que se dediquen allí a hacer vigilancia de pesca para que no se le metan los pesqueros, los caladeros a esta gente, y para que no le ensucien sus costas. Saldría mucho más barato. Y esa gente de luego le iba a agradecer más. Ya. Vamos a dar más datos. Muchos, hay veces que han apresado a piratas, pero los sueltan enseguida. Los sueltan. O sea, muchas veces dicen que por el motivo que sea los llevan a Kenia,
Y los droides keniatas pues lo sueltan, porque es que a fin de cuentas, si lo miras, esto es un cachondeíto, o sea, esto es como la guerra de Gila. Mira, hace poco, unos meses atrás, el buque de asalto Galicia, de la Armada Española, que estaba allí integrado en todo lo que es la operación Atalanta, pues capturó a unos 14 o 15 piratas de estos hombres. Bueno, pues constataron con el mando y le dijeron que, bueno, que no había ninguna denuncia de parte de algún barco que los hayan intentado asaltar. Piratas que iban con su barca, sí, con armamento. Claro, armamento. es normal, si no los hubieran detenido. Ya. Si vas a una barca de pesca, ves que solo llevan pesca, cañas de pescar, lo que sea, pues no procede una detención. Está claro, es una cosa sin la otra, no tiene sentido. Y en ese momento pues, dice, bueno, pues no esto, pues nada, pues venga, los sueltan y los dejan ir. Yo, hombre, debe ser que aquí yo he visto pescar con caña, con red, algunos incluso con dinamita, pero hombre, los atunes con ráfagas de Kalashnikov, con perdón, yo eso es un arte de pesca que hasta ahora nunca lo había visto. Seguimos adelante montando los elementos de esta historia. En esa zona, luego vamos a sacar más conclusiones. Te estoy dando Sí. Yo estoy lanzándote también el anzuelo a ti. En esa zona se han visto muchos ovnis, muchos objetos volantes extraños. Bueno, no me extraña, con toda franqueza, pero si nos ponemos a mirar un poco realmente, teniendo en cuenta todo el despliegue militar que hay en la zona, y teniendo en cuenta que, volviendo a retomar un poco el tema de Al Qaeda, de que hubo un ataque que se utilizó aviones sin piloto sobre las zonas, por ejemplo, eso en Pakistán, y probablemente el ataque que hicieron los norteamericanos sobre el supuesto campamento de Al Qaeda en Yemen también utilizaran ese tipo de aviones sin piloto. Si nos atenemos a este diseño, por ejemplo, tengo aquí lo puede ver Miguel, porque se lo enseñé antes también, sí, que es de la Northrop, acabo de sacarlo de la página web, que es el X-47, por ejemplo. Ya lo han visto lo que dice internet, el X-47, veréis que X-47B. Que esto, según lo mires desde qué ángulo, el avioncito no tiene empenaje de cola, entre otras cosas, y puede parecer un platillo volante perfectamente. Además, estos aparatos, como no tienen necesidad de llevar piloto, pues pueden hacer cualquier tipo de maniobras que están vedadas a un avión normal, porque directamente se cargaría el piloto, sin más. O sea, son aviones que pueden hacer unas maniobras, incluso ya en los años 60 yo he visto hacer los Harriers, maniobras, digamos, que no se ven en las películas, pero por así donde que además de poder mover los toberas, sí, pueden vectorizar empuje, además a nivel de cola y los empenajes de las alas, las puntas de las alas, claro, entonces los ves ahí las maniobras de hacer cosas, y estamos hablando ya de un avión de los años 60, que se empezó a diseñar, que era con un antiguo de la Hawker Siddeley, los ingleses, que fueron los primeros que empezaron, y luego los americanos, la McDonnell Douglas, pues siguió un poco con el desarrollo y compró la patente. Pero es que esto ya no tiene nada que ver, son algo completamente distinto, no llevan piloto, no llevan nada, y visto desde cierto punto, pues parece un ovni. Ya. También dicen que hay anomalías electromagnéticas en la zona. Normal y lógico. ¿Por qué? Vamos a ver, estos barcos de guerra llevan toda una serie de elementos, de medidas y contramedidas electrónicas, tanto para impedir ataque como como vigilancia, los radares. Estamos hablando de una zona de unas emisiones algo fuera de serie. Y es normal que lo tengan, teniendo en cuenta que hay un precedente, por ejemplo, el Uskol, que fue un destructor americano que estaba allí, no sé si en Djibouti o en Yemen, estaba en aquella zona, estaba estacionado y recibió un impacto de una lancha que la atacó. No sabemos muy bien si llevaba un terrorista suicida, un pobre hombre desgraciado ahí a los mandos, o si iba directamente manejada a través de control remoto. El caso es que les mató a 30 marineros, les hizo un señor agujero en el casco, se lo tuvieron que llevar en un dique flotante. Y desde aquella, pues es normal que estén en la zona todos con las contramedidas electrónicas, pues intentan mandarle algo de una forma por un tipo de teledirigido, pues que no. Esa puede ser una explicación, primero, lo de esos aviones no tripulados, esas visiones de ovnis y las alteraciones electromagnéticas que hacen esas medidas de guerra electrónica. Déjame que te siga preguntando. ¿Cuántos? La zona es una zona de mucho paso, de marina mercante, pero ¿cuántas marinas hay internacionales desplegadas? ¿Cuántos barcos hay en la zona? Vamos a ver, hay más de 100, además incluso de países que nunca han estado desplegados en la zona. Y enemigos entre sí, algunos de ellos. Enemigos, o sea, están lo mismo allí los estadounidenses, que están los iraníes, la armada israelí también está allí. O sea, es una cosa que dices tú, pero bueno, esto... La armada danesa, Japón, China.
Española, evidentemente. Españoles también. Es una cosa muy, muy extraña, ¿no? No han mandado Marina a Andorra porque no tienen, pero es los únicos que deben faltar allí. Y además 100 barcos para los pobres piratillas. Y 100 barcos que son bastante... Sí. Algunos de ellos de los mejores que tienen. Bueno, nosotros hemos mandado varios. Han estado allí las F-100, por ejemplo, la que estuvo allí la última, parece que fue la Méndez Núñez, luego estuvo la Navarra, que por cierto salió en un programa de televisión, que lo vi yo, que hubo un especial de los de la Operación Atalanta, ¿no? Que estuvieron allí en la fragata, conviviendo con ellos. Y luego también últimamente estuvo la Infanta Cristina o la Infanta Elena, una de las corbetas. Sí. Exactamente, la Infanta Cristina, que tuvo un curioso encontronazo con los piratas. Vamos a ver, la Infanta Cristina iba escoltando a un buque de apoyo logístico, ¿no? de la Unión Africana, de esta que está allí estacionada en Somalia, el apoyo militar, y aparentemente fue atacada por uno de los barcos que suelen tener secuestrados los piratas, y hubo un intercambio de fuego. Yo no sé qué clase de piratas, o como los artilleros también, los nuestros y los de ellos. El caso es que ni se rozaron, después de estar un ratito, y en cuantito les dijeron que, oye, mira, que somos una fragata, cuidadín. Y ya los otros dijeron, bueno, vale, pues ya nos vamos. O sea, como la guerra de Gila. O sea, allí no hubo un tiro, no hubo un desconchón, siquiera. Mira qué raro confundirse un barco de guerra con otro clase de barco. Sabes que los militares tienen la costumbre de pintarlos de gris naval, sí, ponerle unas letras y tal, llevan unos cañones, llevan una serie de cosas, vamos, cualquiera que lo vea dice, esto es un barco de guerra. Ya, los piratas estaban un poco cigatos. Con gafas de culo de vaso. Déjame que te pregunte otra cosa. Mi internet se vio no hace mucho invadido por informaciones que venían de Sor Chafal, que hablaban de ese despliegue, de que se había abierto un vórtice. Luego vamos a hablar de esos círculos, un vórtice en la zona de una puerta a las estrellas. ¿Qué hay primero, qué hay de Sor Chafal? Sor Chafal, probablemente un ser imaginario. Como que habla del Caperucita Roja, habla del coco o habla del lobo. Sor Chafal, digamos que si miramos esa página, whatdoismean.com, que es la que realmente se llama así. Atentos, que mucha gente da por cierta esta información. Yo me sí, no, pero no, es que esto es el webmaster de esto, el que lleva esta página es el señor Booth, que este señor escribió un libro, David Booth, que se llamó Código Rojo, que auguraba la destrucción de Estados Unidos en el 2004. Conste que a Bush le faltó poco para conseguirlo, pero vamos, en principio en 2004 no ha ocurrido. No los destruyó. Y este hombre cogió cierta fama a través de que, según él, pudo pronosticar un accidente aéreo bastante importante que hubo en Chicago en aquellos años, y que fue el mismo año que fue aquí lo de los alfaques. Y bueno, este hombre pues cogió esa fama, pero después ese libro se demostró que había sido un plagio. Y todo este tema está completamente desprestigiado también en todos los niveles, incluso en los círculos conspiranoicos. David Wood. Sin embargo, se dice que detrás de Sor Chafal está una monja que tiene contactos con la inteligencia rusa, los servicios... Con la inteligencia, sí, que es unas monjas muy modernas. Vamos a ver, yo solo te puedo decir que una tía de mi mujer, que era monja, y yo he visto, hemos estado allí los días pasando con las monjas, y yo nunca he visto allí las monjas de 007, ¿sabes? Que llevaran la pistola en la liga, ni el transmisor en la espalda, ni de estas cosas. Es que esto es gracioso, una monja. Y los servicios secretos rusos van allí a hablar con la monja. ¿Y qué le cuentan a la monja? ¿Y qué le piden a la monja? Tetas de monja, que se llevan los dulces del convento, los llevan para Rusia, se los comen allí en la oficina del KGB o lo que fuera. ¿Estás diciendo entonces que lo de Sor Chafal, también la información que lanza, que se ha inundado la red, todo el mundo, y yo recibo montones de mensajes diciendo, fijaros, esto no era cierto? Yo creo que no. Yo creo que he hecho unas fantasías animadas de ayer y hoy. Mira, hay una cosa clara. Hay una información y la información fluye. ¿Se puede detener la información? No, porque es como agua, se escurre entre los dedos. ¿Qué hacemos? La ensuciamos. La ensuciamos. La ensuciamos. Es la mejor manera de que nadie la quiera beber. O sea, tenemos una información ahí, aquí pasa algo raro, ¿qué hacemos? Pues ahora metemos mierda. Venga, vaya. Vórtices, puertas estelares, extraterrestres, historias, lo que sea. El copón bendito. Y luego nos sacan allí otra gente, allí un vídeo allí de un muchacho, Aaron McCollum,
allí, disfrazado como si fuera Fito, el cantante, y nos pega allí un discurso diciendo que él es un guardacostas. Bueno, un guardacostas, cuerpo de élite, un guardacostas es un guardacostas, o sea, como salvamento marítimo y como toda esta gente que está aquí, los de las comandancias de marina en su día y las capitanías de puertos. Eso no es un cuerpo de élite, no me cuenten ustedes milongas, ¿qué película me están contando? Y allí, pues nada, y la gente se lo traga y se lo lleva, y digo yo, joder, esto es lo que hacen realmente. Cuando ven que se les escapa la información de las manos, no la puede retener, ¿qué hacemos? Pues metemos basura, vale, la contaminamos. 2:47. Yo espero que estéis tomando nota. Estamos construyendo la historia del Yemen, que a mí me interesaba mucho, con datos más concretos. 2:47 y 1:47 en las Islas Canarias. Nos vamos con un detalle más todavía, ¿vale? Para tratar de armar todo este follón que tenemos esta noche. Ponemos otros elementos más encima de la mesa de esta historia curiosa. ¿Es cierto que ha habido terremotos en la zona? Pues sí, y estos datos los puedes encontrar en la propia página web del Servicio Geológico de Estados Unidos, las USGS. Eso se puede consultar a través de internet en cualquier momento. O sea, puedes localizar la parte del mundo que quieras, las fechas, y te salen aproximadamente allí, pues, cosa de unos 15 terremotos, me parece que fue en aquella zona exactamente. Vamos a te cuento. Yo tengo aquí movimientos sísmicos del 14. Hasta menos casi 30 temblores. 30 temblores. Además, han sido registrados en el Golfo de Adén, ¿no? Entre las zonas entre Djibouti, lo que es en África, y Yemen en la península arábica. Y además, entre los 4,5 y los 5 grados Richter. O sea, digamos que ya son bastante notables, ¿no? Son temblores pequeñitos, microtemblores, que bueno, que los hay en todas partes prácticamente y que la gente ni siquiera nota. No estamos hablando ya de temblores bastante fuertes. El primero fue sobre las 9:30, hora local, del domingo 14 de noviembre. Y el último registrado sería sobre las 6:44 horas del lunes 15. Y no ha habido víctimas ni daños materiales, pero aquella zona de allí, además focalizados en el mar, ha habido una serie de terremotos que no tienen explicación. Al menos no se la ha dado. Ya. Porque es una actividad sísmica que se ha declarado allí que tampoco es habitual. Vale, dejamos ese dato. Los círculos, esos círculos que han aparecido primero en Inglaterra, sí, y creo que en algún otro lugar, y curiosamente algo parecido en el propio desierto del Yemen. Sí. Yo es que nunca se me hubiera ocurrido enlazar las dos cosas hasta que vi en el Google Maps, allí justo en la costa del Yemen, cerca del Golfo de Adén, un círculo que realmente, digamos, que encaja con los otros dos, con el de Wilton, Wiltshire, el de Windmill. Sí. Y un segundo que había aparecido también en la zona. Vamos a ver, hay una serie de teorías al respecto. Teorías que ni podemos dar por válidas, ni podemos decir que tampoco que son una fantasía, porque son cosas que, bueno, gente como Jesús López Guerrero, por ejemplo, que creo que ya lo habéis tenido aquí en el programa, bueno, pues es el que ha planteado un poco la posibilidad de esto, de que pueda haber, digamos, una puerta, basándose, digamos, en una serie de ecuaciones, la ecuación de Eulen, ¿no? También los puentes de Einstein-Rosen, y una serie de cosas que, bueno, que sí, el planteamiento teórico suena muy bien. Claro, pero no sabemos lo que es. Ya, Rafael López Guerrero, debes confundir el nombre. Lo que él cuenta también ha sido rebatido por otros, por otros científicos, y nunca sabes. Nunca lo sabes realmente. La verdad. Entonces, yo, con perdón, voy a ser un poquito abogado del diablo. A ver, aquí se nos han presentado, también en este tipo de webs, ¿no?, de esta gente, unas fotos donde vemos, por ejemplo, un supuesto vórtice. Sí, en el mar, ¿verdad? En el mar. Vamos a ver, si algo así, visto desde arriba, a nivel de tierra, ¿qué magnitud tendría? Ya. O sea, cualquier cosa que estuviera flotando allí, si hubiera tal vórtice, lo tendría que haber tragado, haberse hundido, lo que fuera. Hubiéramos tenido noticias de ello, pero fuertes. Sin embargo, nada sabido. Ya. Luego miras y analizas, por ejemplo, fotografías vía satélite de lo que son tormentas de arena, y ves que en la zona, pues sí, suelen haber habitual. Además suelen hacer zonas de vientos circulares, con lo cual muy probablemente toda esa foto que nos están presentando del vórtice no sea más que una tormenta de arena. No sé por qué lo han colgado eso en la web. Y nos lo quieren vender como si fuera un vórtice, cosa que tampoco se puede asegurar ahí. Además, una cosa, ¿qué es un vórtice? Porque en realidad están hablando de un fenómeno físico, de un fenómeno cuántico, de un fenómeno de física clásica. ¿Qué es? Ya.
¿Qué puede salir? ¿Qué puede suceder? ¿Qué no puede suceder? Si no sabemos nada. Si es que últimamente la física es cosa de locos casi. O sea, hay múltiples teorías. Unos afirman unas cosas, otros afirman otras. Todos los días la física clásica se pone en cuestión porque en el propio colisionador de hadrones están descubriendo cada día cosas totalmente que digamos que son paradójicas. O sea, que no encajan con nada de lo anterior. ¿Qué puede estar pasando, José Antonio, en esa zona? En esa zona... Vamos a ver, aparte de lo que se plantea con el tema de los agrogramas, pero que hablan como de una cuenta atrás, que finaliza en el 2012, y que plantean como si hubiera una posibilidad de un cambio de plano, un cambio dimensional, una serie de cosas, ¿no? Y las que coinciden con lo que había, en cierto modo, predicho José María Argüelles, ¿no?, que había estudiado el tema de las profecías mayas. En realidad, sobre esto, yo no le acabo de ver la credibilidad, porque son cosas que están planteadas, pero que no sabemos exactamente. O sea, el Golfo de Adén. ¿Puede haber allí un vórtice? Bueno, puede que sí, puede que no, pero desde luego esta foto no es. Y si hubiera algo así, ¿qué sentido tiene? Porque además, ¿qué va a hacer un barco de guerra ante un fenómeno físico que se manifestase de forma natural? Lo que sí es cierto es que está la Marina allí. Sí, eso sí. Y dicen que una fuerza de guerra increíble, que tú dabas otra opción. Es decir, con un barco mucho más pequeño se podía controlar a esos piratas, ¿no? Sí, mucho más barato, además. A ver, quizá montándoles, como decías, unas almadrabas. Dándoles artes de pesca, dándoles barcos. No tendrían que hacer ese tipo de cosas y saldría más barato. Sería más barato y mejor para todos. Y la solución militar sería más barata también con otro tipo de... Sí. Mira, es que hay una forma muy sencilla. A ver, es que si además se sabe dónde están las bases, dónde están los puertos, tiene los barquitos varados en la arena. Puedes hacer dos cosas. Puede pasar un helicóptero artillado, y ya van a ir a piratear a nado. No necesitan más, simplemente cargarse los barcos. No hace falta ni cargarse a nadie. Segundo, el Q-Ship. ¿Qué es el Q-Ship? El Q-Ship es, por ejemplo, cogemos un pesquero. Si lo queremos hacer oficial, pues cogemos al Chilreu, que no es más que un buque de apoyo de pesca de la Marina, que pintado de gris, pero que es un arrastrero de la vida. Lo pintamos como si fuera un barco de pesca. Lo artillamos someramente, de una forma, tampoco hace falta tener un gran despliegue tecnológico, porque solo tienes que tener un poco más que lo que tiene tu supuesto adversario. Y lo pones allí como si estuviera faenando. Es como la caza con señuelo. O sea, van, vienen, y cuando te tienen que saltar le dan la sorpresa. Bueno, señores. Sería capturados. Qué curioso. Déjame todavía, te pensaba despedir ahora, pero nos queda muy poco tiempo. Que llegan las noticias, sacamos conclusiones después, ¿no? Sí. Pero hasta ahora, las informaciones de Sorcha no son ciertas. No. La fotografía de ese supuesto vórtice que ha inundado Internet no es cierto. No. Las cartas que se mandaban desde el Yemen terroristas tampoco es cierto. ¿Cómo se monta una célula terrorista que me decías? Aparte que las células terroristas, aparte que lo curioso de esto es que, por ejemplo, el FBI en Estados Unidos ha utilizado un tema de montar ellos mismos el grupo terrorista. El grupo terrorista. Pasó con el caso de la célula terrorista de Miami. Vamos a ver. Los agentes del FBI se hicieron pasar por representantes de Al-Qaeda y ofrecieron $50,000 a unos inmigrantes que tenían en un depósito de Florida. Es una de estas zonas que tienen de registro, como era la isla de Ellis, antes cuando había la inmigración hacia Estados Unidos y demás. Y los quisieron involucrar en un complot para poner unas bombas en el edificio, las Torres Sears de Chicago. Claro, esta gente les ponen un dinero, les ponen tal, les aparecen allí un equipamiento que les regalan, allí unas cámaras, unas botas, etcétera. Y bueno, consiguen llevarlo. Pero fíjate que esto ni siquiera preguntaron por los explosivos. Le dieron un dinero fácil allí y tal. Se embarcaron aquí estos pobres diablos. Y bueno, al final, cuando ya la cosa estaba así medio tal, ¡plas! Los presentaron como la detención de una célula terrorista que iba a atentar contra las Torres Sears de Al-Qaeda en Estados Unidos, y la gente acojonada. Y más medidas de seguridad, y más escáneres corporales. O sea que la propia CIA lo prepara y antes de que den el golpe los detienen. Y bueno, aparte del complot con coche bomba que después... que tenemos que irnos. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Volvemos, segunda hora del Espacio en Blanco, segunda hora de Misterios. Aquí en Radio Nacional tenemos hasta las 4, las 3 para estar juntos. Y hay un concurso en marcha, 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar o participar en él. Y muchos temas nos quedan todavía. Estamos hablando de algunos enigmas de la Iglesia con nuestra compañera Lourdes Gómez, periodista. Hablábamos, Lourdes, de la Virgen de Guadalupe. De repente se le aparece a un vaquero
le dice que construye allí el monasterio. Un lugar de culto, el monasterio. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo construye? Bueno, pues fueron poco a poco engrandeciéndolo, como te he dicho, la Casa de Austria. Han sido todos los monarcas a lo largo desde el siglo XIII, finales del siglo XIII, comienzos del XIV, que es cuando se sitúa esta aparición, los que han ido engrandeciendo ese espacio hasta convertirlo en uno de los lugares más importantes a nivel religioso en la España medieval. Hay que tener en cuenta... Espera, España medieval, y que poco, como pasaba antes con ese mantel de Coria, que poco valor le damos, que poco lo ponemos en valor, ¿no? Como se dice ahora, y está ahí siendo uno de los lugares más increíbles de este país. Y mil y una anécdotas que te podría contar. Por favor. Pues, por ejemplo, las rejas que hay en el monasterio de Guadalupe, dentro de la iglesia, están construidas con grilletes que llevaban en peregrinación personas que habían estado presas y que daban gracias a la Virgen por su liberación. Uno de los grilletes era de Miguel de Cervantes, que los llevó hasta Guadalupe para dar gracias a la Virgen por su liberación en el cautiverio de Argel. Te podría contar que en la sacristía de Guadalupe hay un fanal que... ¿Qué es un fanal, perdona? Pues un fanal es como una especie de vela, un portavela gigante que estaba en un barco turco durante la batalla de Lepanto, y don Juan de Austria lo toma, lo roba y se lo lleva a la Virgen de Guadalupe como ofrenda para darle las gracias por esa ayuda. Y está presente hoy día en la sacristía de Guadalupe, y casi nadie que visita la sacristía sabe ese detalle, que lo roban a los turcos durante la batalla de Lepanto. El primer oro que llega de América llega hasta el monasterio de Guadalupe, porque Isabel la Católica estaba fascinada con este lugar. ¿Tenía relación Isabel la Católica con Guadalupe? Decía que Guadalupe era su paraíso en la tierra y pasaba allí mucho tiempo. Tanto es así que la primera reunión con Cristóbal Colón se produce allí en 1486, o los primeros indígenas que Colón trae de América fueron bautizados en Guadalupe. Qué curioso. Es una zona, Extremadura, la vuestra, llena de misterios. ¿Milagros de la Virgen? ¿Hace algún tipo de milagro? Muchísimos. De hecho, ahora Miguel, hace muy poquitos meses, la editora regional de Extremadura ha puesto en valor, ha editado el libro de milagros de la Virgen de Guadalupe, donde encontramos todo tipo de historias asociadas a resurrecciones, curaciones milagrosas, y a fecha de hoy, cada mes de septiembre, van cientos de personas hasta el monasterio para dar gracias por milagros, por curaciones, andar de rodillas, y cada vez que he ido allí en esta fecha he podido recoger historias de este tipo. Ya sabéis, otro lugar interesante para descubrir o para visitar en España, Guadalupe, en Extremadura. Saltamos a México. ¿Tiene algo que ver con la Virgen de Guadalupe, de la guadalupana mexicana, o me has dicho que no? Bueno, comparten el nombre, pero se trata de dos advocaciones completamente distintas. La Virgen de Guadalupe de Extremadura es una virgen morenita, es una virgen negra muy pequeñita que porta un niño, que tiene esa frontalidad y ese hieratismo propios del arte, recuerdan al arte copto popular, al oriental, y como hemos hablado, forma parte de ese grupo de vírgenes negras de la Europa occidental con muchos misterios relacionados con cultos anteriores. Eso por un lado, pero si nos vamos hasta la Virgen de Guadalupe de México, nos encontramos con una imagen que está sobre un lienzo, sobre la tilma, que según la tradición habría pertenecido a San Juan Diego. Por lo tanto, estamos hablando de una talla y de una imagen, si atendemos a la tradición, pues impresa milagrosamente, o para los más críticos, pintada sobre una tilma. Por lo tanto, no se parecen en nada. Además, la Virgen de México data la aparición de 1531, muy posterior a la Virgen extremeña. ¿Qué dicen los expertos? Bueno, pues que ese nombre compartido podría provenir, según los más fieles, porque la aparición de México da su nombre a Juan Diego y dice que es Guadalupe. Según otros, porque el indio Juan Diego, al comunicar que se ha aparecido una señora
los españoles que tanta fe tenían a la Guadalupe de Extremadura y que fue la vocación a la que más citan en la conquista, pues le dicen, vale, pues se ha aparecido Guadalupe y le imponen ese nombre. Yeah. Otros dicen que habría pronunciado un nombre náhuatl que habría sonado parecido a Guadalupe y que por eso le intitulan como Guadalupe, pero se trata de dos imágenes distintas. Hay una historia que recojo en el libro bastante desconocida, que es la de la Virgen del Coro, del monasterio de Guadalupe. Es una virgen que es muy curioso, Miguel, porque está en el coro del monasterio de Guadalupe de Extremadura, justamente a la altura de la otra imagen de la Virgen Negra, la Guadalupe. Están mirándose a los ojos la una a la otra, y esta Inmaculada Concepción, hay muchos que piensan que sería la inspiración para la Virgen de Guadalupe de México, porque son muy parecidas, ambas tienen ese manto azul estrellado, y es cierto que se parecen, pero como recojo en el libro, hay documentos que datan posteriores a 1531 que dicen que esa Virgen del Coro fue restaurada en Salamanca, y en esa restauración, en esa época, se le pintan las estrellas, con lo cual es bastante arriesgado decir que la de México en 1531 surge de esta del Coro, porque las añadiduras que tanto la hacen parecerse son posteriores, así que ahí hay mucha enjundia. Antes de pasar a milagros, brevemente, la Virgen de Guadalupe, México, parece que en los ojos tiene una serie de figuras. ¿Hay alguna relación en esa talla de la Virgen de Guadalupe extremeña, o no hay nada misterioso que se haya encontrado hasta ahora? No, hasta ahora no hay nada parecido, pero sí que hay muchos estudios nuevos relacionados con las matemáticas en la Virgen de Guadalupe de México, muy interesantes. Fernando Ojeda Llanes, del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, ha hecho descubrimientos fascinantes. Hablabas de los ojos, bueno, pues ha estudiado la correlación que hay entre esas manchas del ojo izquierdo y el derecho, y hay una correlación de más del 90%. Eso es algo curiosísimo. También ha estudiado la proporción áurea que tiene la Virgen de Guadalupe de México. Las constelaciones, las estrellas que aparecen en el manto original de la Guadalupana de México se parecen, son prácticamente iguales a las que había en el cielo de México la noche del 12 de diciembre de 1531. Lo mismo ocurre con las flores del manto. Coinciden, tienen una correlación matemática de más del 90% con los principales cerros y volcanes de la orografía mexicana. Cuántos enigmas y cuántos detalles fascinantes. Claves y detalles. 314, el número pi, 214 en las Islas Canarias. Seguimos de viaje, vamos a buscar milagros. Vayamos ahora al mundo de los milagros. En el mundo de la Iglesia Católica existen innumerables, de santos, de monjes, monjas. Pero entre todos ellos existe uno singular, el milagro del arroz de Olivenza. Pues en realidad el milagro del arroz fue con motivo de dar de comer a los pobres. Eran el año 49, la década de los 40, los años de la posguerra, que había entonces mucha hambre. El párroco vivía con su madre, y la madre pues estaba aquí en la casa con la señora esta cocinera, Leandra, y le dijo la cocinera a la madre del párroco: no tenemos hoy para los pobres. Y la madre del párroco le dijo, dice, bueno, pues tenemos ahí un tazón, unos puñados de arroz, echa esos puñados de arroz en una olla pequeñita. Y por lo menos para una familia, para la que esté más cerca, hay para comer para esa familia. Antes de echarle el arroz, ella, con mucha pena también, invocó a Juan Macías. Volvió, después de decir la frase, y vio que de la olla pequeña se estaba saliendo, no saliéndose el arroz, ya estaba a los bordes, casi saliéndose el arroz. Esto empezó a la 1 y terminó a las 5 de la tarde. Qué extraño suceso ocurrió en Olivenza.
Entremos en su historia. Milagros, ¿te gustan las introducciones? Sí, muy bonitas, me encantan. 1949 parece ser que es cuando sucede Sí, el 23 de enero. 23 de enero. ¿Quién era Juan Macías? Porque en principio parece ser que Es de Ribera del Fresno, nació en 1585 en esta localidad extremeña y ya desde pequeño pues cuenta la tradición que era capaz de provocar milagros. Parece ser que... ¿Era un niño normal del campo? Un niño normal que estaba, de hecho, el primer milagro que se asocia a él es un niño que le encuentra llorando y le dice que está llorando porque hay uno de sus cerdos se ha caído en un pozo y que el niño Juan Macías se pone a rezar y que eleva milagrosamente ese cerdo y lo salva. Ese es uno de los primeros milagros asociados a este santo, que luego se traslada a América, a un convento en Lima, en Perú, y allí obra muchos milagros. Se habla de milagros relacionados con la multiplicación de la comida, que él salía a repartir comida a los pobres y que nunca se terminaba la comida que estaba repartiendo. También se cuenta que era capaz de estar en varios sitios a la vez, de practicar el don de la bilocación. Se dice que también podía levitar, incluso se cuenta la anécdota que uno de los compañeros de convento entra a oscuras de noche en la capilla y que se choca con algo y era un pie de San Juan Macías que estaba levitando. También se dice que en un terremoto en Lima, él siente el terremoto, estaba rezando en la capilla, va a salir hacia afuera para protegerse y escucha la voz de la Virgen María que le dice: no tienes nada que temer, quédate aquí rezando, y él pues se queda allí y no sufre ningún tipo de daño. Por lo tanto, antes de este milagro de Olivenza ya ves toda la milagrería que se asocia a este personaje. Pasan un montón de años, 1949, y de repente en una casa, cuéntame un poquito la historia y el milagro. Decías que había fallecido una de las testigos de esta semana, este suceso. Precisamente, sí. Y bueno, quedan poquitos ya testigos vivos de este milagro que, aunque San Juan Macías era de Ribera del Fresno, se produce en Olivenza porque Leandra Rebollo, la cocinera, era de Ribera del Fresno y se encomienda pues a este beato de su pueblo. La historia es que ocurrió en Hogar Nazaret, que era la casa parroquial, y en este lugar los domingos se daba de comer a todos los pobres del pueblo. Resulta que había un grupo de mujeres encargadas de buscar la comida para preparar esos alimentos que iban a dar a los pobres y por lo que sea, según me contaban testigos como Fernanda Blasco, aquel día se les olvidó. Y la cocinera Leandra Rebollo solo tenía una tacita de arroz aquel día y lo habló con la madre del cura y dijo: bueno, pues pon esa tacita porque por lo menos una o dos personas se podrán alimentar. Ella, mientras estaba poniendo esa tacita de arroz al fuego, que lo estaba cocinando con carbón y en una pequeña olla con un poquito de agua, pues se va a otros quehaceres diciendo: ay, beato, tus pobres sois sin comida, acordándose de San Juan Macías, el beato de su pueblo. Pues cuando vuelve a los pocos minutos, esa olla está rebosando de arroz, y un arroz que estaba bien hecho, sin haber sido pues removido ni nada, estaba perfecto, y ella no daba crédito a lo que estaba viendo. Llama a la madre del párroco, llaman al párroco que estaba en otro lugar dando catequesis a los jóvenes, y hasta allí empiezan a desfilar decenas de personas de todo el pueblo, como bien ha dicho la introducción que habéis hecho, desde la 1 hasta las 5 de la tarde. Esa olla no dejó de soltar arroz perfectamente cocinado. Me contaban los testigos que cuando vaciaban, porque fueron a buscar todo tipo de artilugios para echar el arroz y dárselo a todos los pobres del pueblo, pues cuando quedaba vacía la olla, del fondo surgían granos de arroz. Eso lo vieron decenas de testigos, y ese arroz iba creciendo en la olla, a la que, por cierto, Miguel, no se echó agua, ni sal, ni ningún tipo de condimento. Ese carbón inicial tampoco se cambió, fue el mismo carbón el que estuvo ardiendo durante 5 horas. Pudieron alimentar a toda la gente del pueblo, y a las 5 de la tarde, cuando ya todos estaban saciados, el párroco dijo: hasta aquí, y apartó la olla del fuego y cesó el milagro. Conservaron diversos granos que fueron analizados. Qué curioso. ¿Algún otro milagro que recojas antes de marcharnos a
Pues uno muy reciente, el de una religiosa que se llama Celina, con la que he tenido oportunidad de hablar el año pasado. Ella tenía un cáncer en la boca y pidió a las hermanas de su congregación que rezaran al padre Luis Antonio Ormieres. Cuando vuelve al médico, el agujero que tenía en el cielo de la boca se había cerrado por completo. Los médicos no encuentran una explicación científica a este hecho y empieza un peregrinar que dura varios años, revisándoles tribunales médicos y eclesiásticos que finalmente han dado en aprobar este milagro que, como digo, se ha producido en tiempos recientes, y lo recojo en el libro para demostrar que este tipo de fenómenos, o bien según los fieles por intervención divina, o bien según la parapsicología por la fuerza de nuestra mente, pues se siguen produciendo en la actualidad. Los milagros siguen existiendo. 2:22 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Sigamos nuestro viaje. Nuestro destino, sucesos sobrenaturales. Nuestros compañeros de Cuarto Milenio recogen estas informaciones acerca del manuscrito de Villafranca. Hace 100 años que alguien debió encontrar este manuscrito del siglo XVI, y línea a línea lo leyó con asombro. Consciente de la importancia de lo que tenía entre manos, como un tesoro, lo separó del resto y lo marcó tan solo con 2 palabras: sucesos sobrenaturales. Movida por la curiosidad, la archivera fue transcribiendo del paleográfico las primeras páginas. Sobrecogida por el contenido, avisa inmediatamente a las autoridades. Para entonces, la noticia ya se había extendido por todos los rincones de Villafranca. La emisora municipal se hizo eco de la noticia, y aquella tarde no se oyó hablar de otra cosa en las calles. Los personajes de aquel manuscrito y su historia poco a poco fueron volviendo a la vida, despertando de un letargo de más de 300 años. Un médico, un cura, un delegado de la Inquisición, una madre y su pequeña de apenas 4 meses. Aquella noche del 12 de septiembre de 1671, el salón de la casa solariega de don José Rivera y Padua, médico de Villafranca, estaba tenuemente iluminado por un gran cirio. La pequeña Antonia dormitaba tranquila en brazos de su madre María. De pronto, la niña comenzó a agitarse. Su rostro enrojeció súbitamente a la vez que alzaba la cabeza. Con voz de ultratumba, profunda, ronca, el bebé comenzó a hablar en perfecto latín. En pocos minutos, la casa se llenó de curiosos. Aquella especie de posesión cesó súbitamente. El bebé, quizá viéndose como centro de atención, sonreía inconsciente. Pero pocos minutos antes, su voz ronca y fuerte había retumbado en las entrañas de aquella casa, como si el mismísimo demonio se hubiera apoderado de aquel cuerpecito indefenso, para dar un extraño mensaje a los presentes. ¿Una posesión? ¿Qué encierra este manuscrito? Nuestra invitada nos da más datos. Ahí está el caso del manuscrito de Villafranca, un caso recuperado por nuestros compañeros Iker Jiménez y los compañeros de Cuarto Milenio, que están poniendo al día montones de cosas que desconocemos y tú recoges en el libro, ¿no? Un caso de posesión, cuéntame un poco, ¿cómo es esta historia? ¿Qué ocurre? Pues una historia que se encuentra, como bien decían en la introducción, en 1999 por parte de la archivera municipal. 1999, hace 2 días. En 1999 aparecen unos legajos que estaban bajo el epígrafe Hechos Sobrenaturales, un epígrafe que había sido puesto en el siglo XIX en el ayuntamiento, que ya habían encontrado estos documentos que pertenecían al siglo XVII. Recogían una serie de sucesos paranormales que habían tenido lugar en la localidad. El primero de ellos ocurrió el 22 de agosto de 1665 y decía que las campanas de la ermita de la Virgen de la Coronada
habían tañido solas de repente en mitad de la noche. Las personas que habían escuchado ese tañer se habían acercado hasta la ermita y habían hecho una investigación, habían comprobado que no había nadie en el interior de este enclave religioso, que las personas que tenían la llave no estaban en esos momentos en el lugar, con lo cual determinaron que había sido un suceso de carácter paranormal. Lo curioso de todo esto es que lo asociaron con la corona. Y es que, sí, porque coincidió con la muerte del rey Felipe IV y por lo tanto, pues la corte tuvo un interés especial en aquel suceso, que está relacionado con el que bien contabais en la introducción de la niña Antonia Batista. ¿Y se sabe si fue una posesión? Porque parece ser que luego se quedaron ahí como unas cuantas palabras que significaban algo, ¿no? Exacto, estaba relacionado también con la niña y con la corona, porque este suceso, lo que cuenta el legajo, es que una niña de apenas unos meses, en presencia del médico del municipio y de su madre, se había empezado a poner colorada, a ponerse roja, hinchada, y de repente había pronunciado unas palabras en latín que vendrían a decir, Miguel, la casa de Austria enloquece o la casa de Austria pierde la cabeza. Esto, pues este fenómeno ya no de xenoglosia, sino de que un bebé que no tiene la capacidad de hablar de repente hable, y además en latín. Imagínate, es un hecho que fue investigado por la Inquisición, según se recoge en el manuscrito, y que además pues había sido la propia corte, la propia Casa Real, quien en 1671 pide que se inicie una investigación oficial para ver qué había ocurrido allí, porque claro, estamos hablando del ocaso de la Casa de Austria. En aquellos momentos, cuando la niña Antonia Batista pronuncia esas palabras, Carlos II tenía 10 años y fue el último monarca de la casa, apodado el Hechizado, precisamente por esos problemas mentales que parece ser que tuvo. Qué curioso. Ese es uno de las intervenciones supuestas diabólicas. Pero hay más que tú recoges en el libro. Sí, en el libro lo que hago también es recoger la presencia del demonio, sobre todo desde un punto de vista también sociológico, en cuanto a las fiestas que perviven hoy día, que están relacionadas con el diablo, sobre todo en la época de San Bartolomé, en Extremadura, donde encontramos fiestas como la Diabla, en Valverde de Leganés, que cuenta, bueno, lo que hacen en el pueblo es que pues San Bartolomé tiene a las diablas sometidas durante todo el año, y ese día se escapan de la iglesia, pululan por todo el pueblo aterrorizando a toda la gente, y es una batalla entre las fuerzas del bien y del mal que al final pues gana San Bartolomé, consiguiendo que esas diablas vuelvan a ser exorcizadas, y eso lo recojo en el libro. Y también, por supuesto, hablo con varios exorcistas que ejercen en la actualidad. ¿Y qué están haciendo? ¿Puedes contarnos? Cuentan que efectivamente se siguen produciendo casos. Por ejemplo, Antonio María Rejano, párroco de Jerez de los Caballeros en la provincia de Badajoz y actual exorcista de esta diócesis, me contaba que recibe casos muy a menudo, y en los primeros 6 meses de ejercicio de este ministerio ha hecho pues una docena de exorcismos, descartando por supuesto muchos de los casos que le llegan, porque dice que el primer paso que dan es que piden un informe psicológico y psiquiátrico de la persona, y hay mucha gente que no está dispuesta a hacer este paso y por lo tanto no se produce el exorcismo. Pero sí que había hecho una docena, y que decía que había gente que había mejorado notablemente después de esta práctica. ¿Y te lo contaban abiertamente? Sí. Y lo contaba además en Radio Nacional allí en Extremadura. 3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Seguimos con este viaje hacia luces en el cielo ahora. Houston es la ciudad del espacio. Nómadas también es la ciudad de los coches. Houston es tan grande que todo el mundo pues anda en carro, pero hay parques por todos lados. Y museos y teatros y estadios en el sur de Texas. Nómadas, con Álvaro Soto. Los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Vayamos al tema de las extrañas luminarias.
Han aparecido a lo largo de toda la historia. En batallas, en viajes, en gestas humanas. Incluso aparecieron en los viajes de Colón. Estos son algunos de los datos recogidos por el almirante. Al parecer, cuando Cristóbal Colón rondaba por el área oceánica, conocida como el Triángulo de las Bermudas, informó problemas con el compás. La noche siguiente, vio una gran bola de fuego que se desplazaba en el océano. Colón también informó de la aparición de extrañas luces y fenómenos meteorológicos curiosos. El diario de a bordo recogió estos datos. El diario contiene 2 notas sobre extrañas luces vistas por Colón y su tripulación. El primero ocurrió en domingo, el 15 de septiembre de 1492. Ellos navegaron aquel día y noche 27 leguas y algunos más en su camino al oeste. Y en esta noche, al comienzo de la misma, vieron un maravilloso ramo de fuego que caía del cielo al mar, distante de ellos 4 o 5 leguas. ¿Qué eran estas extrañas luces? ¿Cuándo aparecieron? ¿Hay más casos en la historia? Busquemos respuestas. Luminarias es un tema que hemos tratado algunas veces, incluso hemos hablado contigo, me parece, en Extremadura. Ignacio de Arnaude, ese ser que se ha ido a los cielos, era uno de los investigadores de este tema también, ¿verdad? Sí, Ignacio, maestro al que tengo un cariño enorme, que fue mi familia durante mi estancia en Sevilla y al que nunca olvidaré, fue uno de los grandes investigadores de este fenómeno porque él estaba muy interesado en la relación de las apariciones marianas con la ufología. Él creía que este fenómeno, el de los ovnis y el de muchas apariciones marianas, es el mismo, pero visto desde ópticas distintas según la psicología del testigo, ¿no? Y estamos hablando de que hay muchísimas luminarias que han dado origen a vocaciones marianas. Vale, decíamos en esa introducción, Colón había visto extrañas cosas en su viaje, ¿no? No fue el único, ¿no? No, la mayoría de conquistadores en sus crónicas que hablan de la conquista de América recogen este tipo de sucesos, Miguel, la aparición tanto de luminarias como de extraños personajes venidos del cielo. Por ejemplo, se me viene a la memoria Pedro de Valdivia, conquistador de Chile. Uno de los casos más fascinantes cuenta que cuando estaban intentando conquistar la zona de la Araucanía chilena, los indígenas le habían comunicado que había aparecido una luz en el cielo y de que esa luz había surgido una señora que les había dicho que no lucharan contra los españoles porque les iban a hacer daño e iban a vencer ellos. Qué curioso. ¿Y qué eran esas luces? ¿OVNIs? ¿Qué son? Yo creo personalmente que se trata del fenómeno ovni, de objetos volantes no identificados, porque realmente las características son las mismas que las que nos hablan de este fenómeno, solo que interpretados desde la óptica de una persona muy religiosa del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, pues obviamente se trata de un fenómeno para ellos religioso. Es muy curioso porque, por ejemplo, en Magacela, en Badajoz, tengo la comparativa de cómo va cambiando esa imagen. Tenemos, por ejemplo, Miguel, en esa zona la historia de 2 luces que surgen de una laguna, la laguna de los Santitos, 2 luminarias que en la Edad Media, según un prior del municipio, dice que esas luces que surgen de la laguna se trata de los espíritus de 2 santos, San Aquiles y Santa Priscila, que habrían sufrido un martirio en este municipio. Y hoy día hay gente que ve esas luces y dice que son ovnis. O sea, que estamos hablando del mismo fenómeno que se interpreta de formas distintas. ¿Moctezuma también vio estas luces?
Moctezuma tuvo unos oscuros presagios que le indicaban que algo estaba a punto de cambiar en su mundo, y 2 de estos presagios sí que hablaban de la aparición de extraños objetos en el cielo. Uno de ellos que presagió la caída de Tenochtitlán y otro que presagió la llegada de esos hombres que venían de otro lado del mundo. Y Colón lo vio en varias ocasiones en sus viajes. En una de ellas, que es la que se describe en la introducción, y luego también te diría que este fenómeno, tanto en la conquista de América, Miguel, como en la reconquista española, parece que está muy presente. Reconquista española también. En las batallas, efectivamente. En 1247, por ejemplo, en Tentudía, en Calera de León, en Badajoz, se aparece una luz porque el maestre Pelayo Pérez Correa se arrodilla, hinca la rodilla en el suelo y dice: Virgen María, detén tu día. Eso dice la leyenda, que detuviera el día, que les diera luz para poder ganar la batalla, y que una luz se aparece ayudándoles a vencer, y así nace el culto a la Virgen de Tentudía por la aparición de una luminaria, lo mismo que la Virgen de la Luz en Arroyo de la Luz, y otras muchas son luces que se interpretan como vírgenes. Un paseo por algunos misterios de la Iglesia, algunos enigmas. Lourdes, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Enhorabuena por este trabajo, que tengas mucho éxito, que sigas investigando y que sigas viniendo al Espacio en Blanco a contarlo. ¿Forma de contacto? Pues mi web, periodismoymisterio.com, en Facebook Lourdes Gómez Martín, y en Twitter e Instagram LourdesGM13. Vale, y tú no eres contactada, ¿no? No soy contactada, y Johanan Díaz tampoco, ¿no? tampoco. A pesar de que lo decíamos el otro día, lo decía alguno de nuestros invitados. Sí, pues no, es investigador del fenómeno OVNI desde hace muchísimos años, pero contactado no es. Saluda a la familia, gracias por haber venido al programa. Gracias a vosotros, para mí es siempre un orgullo y un placer poder estar a tu lado, Miguel, y espero que hasta muy pronto. Es mutuo, espero que sea así. 3:38, 2:38 en las Islas Canarias. Nos vamos al punto frío. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Benigno Moreno y Maika Aguilera dramatizan algunos guiones de una serie que está en Play, ese nuevo canal de televisión o de internet que tiene Radio Televisión Española. Buscar Play, no sé si lo habéis conocido, hay un montón de series de diferentes tipos. Entre todas ellas está esto que lo han llamado el punto frío, que de vez en cuando os estamos ofreciendo. Seguir la historia, ya veréis. Gus, ¿qué haces ahí? ¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Shh, tranquilo. El punto frío. Un podcast escrito y dirigido por Martín Vivas. Capítulo 4. Noche en Belchite. Ya te dije que llegaríamos de noche. Parece que está cerca, pero al final... Se supone que lo mejor es ir de noche, ¿no? Pues ya está, llegamos en lo mejor, de noche. Mira que te cuesta reconocer ¿Que me equivoco? ¿Reconocer que me equivoco? Marta, no empecemos, ¿eh? Ya nos conocemos. No tengo la culpa de que tu novia no quiera pasar la noche en pueblos abandonados. Eres un gilipollas. Lo que tú digas. Siempre lo que tú digas. Pues sí. Belchite, el antiguo Belchite, es un pueblo de la provincia de Zaragoza que quedó abandonado definitivamente en la década de los 60. Desde entonces se ha convertido en una especie de santuario para investigadores de lo paranormal, y el punto frío, claro, no podía faltar. No hace falta que nos llevemos todo, ¿no? Yo me llevaría a la tienda, por si acaso.
¿Ves? Cuando llevas razón, pues la llevas. También creo que lloverá. Gus, por favor. ¿Vas a estar toda la noche con el jueguecito? ¿Con las bromas? Vale. ¿Dónde quieres que acampemos? No sé, en la torre o en la iglesia. Luego nos vamos a estar moviendo. Voto por la torre del reloj. Pues vamos, a la torre del reloj. Además de las viviendas derruidas y los caminos empedrados repletos de escombros, destacan el viejo cementerio, el convento de San Rafael, la iglesia de San Martín o la inquietante torre del reloj. Cualquier lugar en este pueblo es el idóneo para encontrarse frente a lo imposible. ¿Dejamos aquí una grabadora? Marta, ¿qué haces? Perdona, ¿qué decías de las grabadoras? Están en la bolsa. Te preguntaba si dejamos aquí una. Ah, vale. ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Dónde vas? Yo que tú no me subiría ahí. No creo que aguante tu peso. Ah, ahora estoy gordo. Déjalo y baja. ¡Gus! Desde aquí arriba se ve el campanario. Muchos dicen haber visto la figura de la niña allí. Tiramos unas fotos y a ver qué sale. ¿Tienes tu radio? Sí, ¿por? Salgo a poner las 2 grabadoras. Si te caes, grita fuerte. Voy en 5 minutos. Voy a grabar algún vídeo. Te espero en la iglesia. Y ya nos quedamos allí. Entre estas ruinas, se dice que en noches como esta pueden escucharse los ecos de la guerra. El sonido de balas, vehículos de combate e incluso aviones se han recogido en multitud de psicofonías recopiladas a lo largo de varias décadas. Pero también se han visto apariciones, sombras que vagan por las calles solitarias o niños que juegan como si el dolor que arruinó este pueblo jamás se hubiera sentido. Pueblo viejo de Belchite. Ya no te rondan zagales. Ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres. Natalio Vaquero. ¿Has llegado ya? Estoy en la entrada, en la pintada del muro. Yo he terminado aquí arriba. Ya abajo. Creo que tengo algo. ¡Joder! ¿Gus? ¡Gus! No estoy para gilipolleces. En Belchite, una ley no escrita dice que bajo el manto de la tormenta regresan todos los que una vez se fueron para reclamar lo que fue su pueblo y para expulsar visitas que no son bienvenidas. No me jodas. Ahora mojarse. Gus, tío, ¿dónde andas? Llevo aquí un cuarto de hora. Como no traigas la tienda pronto, nos vamos a empapar. ¿Gus? ¡Gus, joder! Lo reclaman con su propia voz o mostrándose. ¿Gus? ¿Eres tú? No tiene gracia, joder. Una vez se pronuncian, la sensación es la de ser observado desde cualquier rincón. A través de una ventana, al otro lado de una puerta descolgada o incluso justo detrás, sin llegar a ver nada. ¡Gus! ¡Gus, eres tú! En serio, no estoy para coñas. ¡Joder! ¡Marta! ¡Marta! ¡Ayuda, Lucía! ¡Me tiene cogido! ¡No puedo! ¡No me voy a mover! ¡Ayúdame! ¡Por favor,
haces ahí? ¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Tranquilo. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Qué dices? Ya. Gus, si esto es una broma. Estoy aquí. Ella. Gus, aquí no hay nadie. Ella está aquí. Gus, aquí no hay nadie. No lo escuchas. Aquí no hay ¿Eso nadie. qué dice? Gus, no escucho nada. Aquí no hay nadie. Estamos solos, tú y yo. Ella está justo detrás de ti. ¿Están allí? ¿Son reales las presencias? ¿Son reales los sonidos y las voces que recogen las grabadoras? Para muchos solo se trata de leyendas, de historias de hoguera que se han alimentado con falsos testimonios a lo largo de los años. Otros las creen a pesar de no haber visto ni grabado nada. Y lo creen porque lo que sí han sentido es opresión, inquietud. Algo que hace entender que allí se experimentó un dolor que impregnó para siempre las ruinas del antiguo Belchite, convirtiendo el pueblo en un gigantesco punto frío. El punto frío. Si quieres conocer el universo transmedia de la serie El Punto Frío, visita la web www.place.es/El Punto Frío. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Nos vamos hasta un lugar mágico de nuestra geografía que está recuperando una serie de tradiciones y que trata de poner en valor esos lugares especiales que tenemos en nuestro país. Vamos a hablar con Javier Acebo, presidente de la Fundación Villa de Pedraza. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Qué pueblo tan bonito tenéis? Bonito es, sí, es conjunto histórico además. Y tenéis de todo. He estado viendo en la historia, en los datos que he sacado, que ya había prehistoria en Pedraza, ¿no? Cuenta, primero, ¿dónde está situado? 37 kilómetros de Segovia. 37 kilómetros de Segovia y 120 de Madrid. Ese lugar ha sido habitado desde casi siempre, ¿no? Tengo aquí datos siempre. de la Cueva de la Griega. Ahí. Ese es un yacimiento rupestre que es una fantasía. Lo tenemos cartografiado por la Universidad de Salamanca, está cerrado, pero es una cosa maravillosa que no nos damos cuenta del valor que tiene. Javier, en cuanto la abran o podamos, invítanos a visitarlo porque el arte rupestre nos apasiona. También está ese dato del Paleolítico, Edad Media, había una comunidad allí de Villa y Tierra de Pedraza, ¿verdad? Y la hay todavía. Es una herencia medieval, 19 pueblos de los que Pedraza es cabeza, que tienen pues pastos y actividades ganaderas, agrícola-ganaderas, la forman los 19 alcaldes de los pueblos de alrededor de Pedraza. Tenéis de todo, tenéis castillo, tenéis plaza mayor, tenéis cárcel y tenéis hasta leyendas, ¿verdad? Sí, hablamos primero del castillo. ¿De quién es el castillo? ¿Quién lo construyó? El castillo es de los Duque de Frías, siglo XVI, siglo XV. En el castillo estuvieron presos 18 meses los herederos de Luis de Francia, del Delfín. Eso es una historia muy bonita. Para hacerlo breve, en 1928 la familia Zuloaga lo compró
y el pintor, y lo restauró, adquirió también las laderas y unos espacios de alrededor, y desde entonces el castillo es un símbolo de Pedraza en estos momentos. Es el museo actual de la colección privada de la familia Zuloaga. Curioso. Y luego tenéis esa cárcel medieval también con los escudos de los Velasco. Tenemos en Pedraza 25 escudos. Es un pueblo de un casco muy pequeño y está lleno de casas solariegas. Es increíble, Javier, la cantidad de riqueza cultural, de patrimonio que tenemos y qué poco valor le damos, ¿eh? Claro, convivimos con él y no lo valoramos. Ya. Déjame casi terminando, para antes de hablar de eso, esa gran fiesta que hacéis, el castillo, los fantasmas de fuego del castillo de Pedraza. ¿Hay fantasmas en el castillo? Bueno, la literatura es una maravilla, puede decir muchas cosas. Yo no se lo he preguntado a los actuales dueños, no se lo he preguntado. Seguramente la dueña, que es nieta del pintor, me echará una sonrisa socarrona. Ella, que es vasca de Eibar, me lo dirá. Pero se lo voy a preguntar. Y de repente Javier Acebo y esa fundación de la Villa de Pedraza, cada año en verano organizan conciertos que hacen que brille el pueblo con un montón de fuego controladito, con velas, ¿no? Con velas que duran 10 horas y que están muy acreditadas, que no se caen cuando hay viento y que si se caen se vuelcan, se apagan. Velas, miles de velas. Tenemos el récord Guinness de las velas. Sí, ¿este año cuánto vais a montar? Pues hemos adquirido 55.000, 5.000 más que el año pasado. Si queréis conocer una villa mágica encima iluminada con velas, no os perdáis esta ocasión. $55.000 velas. ¿Qué fines de semana son? El 7 y el 14 de julio. 7, estamos ya en pleno verano. 7, a las 10 de la noche, en la explanada del castillo, 2 conciertos de música clásica. El del día 7 con la Orquesta de Cámara de Salzburgo y el día 14 con la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia. Algo mágico, sin duda. ¿Forma de contacto para nuestros oyentes que quieran saber más? Pues la página web de la Fundación, pedraza.net, o un teléfono que es el 921... Espera, es pedraza.net, y si no, 921 50 99 60. 921 50 99 60. Enhorabuena por el trabajo, Javier, que sigan encendiéndose esas velas y que siga brillando la magia en esa villa de Pedraza. Fuerte abrazo y te deseo lo mejor, nos vemos prontito. Muchas gracias, nos vemos, gracias. Después de ese pueblo mágico que se va a llenar de velas y de todo lo que hemos tenido hoy. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Contactados, hablábamos de Fernando, ¿verdad? El contacto de que tenemos que ir a una de esas citas, a ver si el año que viene, cuando estemos vamos a ir a Perú y a Bolivia, nos encontramos con alguno de esos maestros. Pues sí, la del verdad lago que Titicaca o de los Andes. Apetece ir a una de esas citas. De momento, los que estéis aquí en Madrid o tengáis posibilidad de acercaros para asistir al taller de Luis Fernando Mostajo, que sepáis que hoy ya, domingo, de 10 a 2, estará en la calle Barcos Sinala, número 13, Metro Portazgo. Calle Barcos Sinala, 13, Metro Portazgo. Es la información que no se había quedado por decir. Ganadores del concurso. Bueno, antes de nada, agradecer a la gente que estuvo en Barcelona este fin de semana pasado, ¿verdad? Que vinieron a ver el programa, nos llenaron con su calor. En Cataluña, bueno, fui ahí, según el EGM nos escuchan poquito a poquito, pero bueno, ya vimos que había mucha gente que nos escuchaba desde diferentes lugares. Pues así es. Lourdes me decía también que desde Extremadura, que el EGM dice que no nos escucha nadie. Hoy, Miguel, tengo que decirte que estoy agotada porque a través de las redes sociales, de Facebook especialmente, y a través del teléfono nos ha llamado mucha gente, no ya para el concurso ha pasado a un segundo plano, sino para decirnos... Se enfadan, ¿verdad? Porque el EGM dice que no nos escucha. Sí, la verdad es que un poquito enfadados, diciéndonos desde dónde nos escuchan
Y además corroborándonos que no son los únicos, ¿no? En concreto te puedo hablar de Miguel Ángel Cerrillo, que nos ha llamado desde Oviedo, desde Asturias, es taxista, lleva muchísimos años, 9 años, dice que lleva escuchándonos y que puede dar constancia de que compañeros de profesión, clientes que sube con los que hace carrera en el taxi, son oyentes del Espacio en Blanco porque con ellos comenta el programa. En breve estaremos allí en Asturias. Sí, y luego pues te puedo decir más ejemplos, como porque les he pedido autorización a todos para contarlo. Entonces Pablo Soler nos ha llamado desde Murcia, donde se supone que no se nos oye, Pepa Vicente desde Segovia, Mar Sanz de Ontinyent, Valencia, donde tenemos audiencia cero, María José Villalobos desde Málaga, desde Andalucía muchísima gente, David Zuco García desde Cantabria, y ya paro porque nos tenemos que despedir, y te voy a decir los 5 ganadores. Hemos duplicado la audiencia que teníamos y se nos escuchara en todas las comunidades. Cientos de miles de personas están unidas al Espacio en Blanco, lo sabemos y nos gusta. ¿Ganadores del concurso? Pues hoy tenemos 3 de los ganadores, son amigos de nuestro Facebook, que son Gemma Padma, Mari Élez Seco y Benito Berjón, este último de León. Y luego tenemos a María Ángeles Cruz de Madrid, que nos ha llamado por teléfono, y a través del correo electrónico se ha puesto en contacto María Ángeles Pérez. Los 5 tenéis que escribirnos un correo electrónico con vuestra dirección y os mandamos el libro cuanto antes. Gracias, Rosa. Nos seguimos viendo. Hay muchas más aventuras que tenemos que compartir. En directo aquí la semana que viene. Terminamos. Rubén de Felipe controló esta parte de nuestro mágico sonido esta segunda hora. Gracias a todos por la atención, por estar ahí en directo en Radio 1, Radio 5. Gracias a los del EGM también por hacer que, duplicarnos la cantidad de oyentes que tenemos. Sabéis que estáis ahí. La semana que viene, preparaos. Nos vamos al mundo de las conspiraciones. Mientras tanto, feliz semana. Si salís de vacaciones, en cualquier parte de España y del mundo se puede escuchar el Espacio en Blanco. Estamos cada madrugada de fin de semana, sábado a domingo, y queremos compartir ese tiempo con vosotros. Y ahora hasta las 4 os dejamos nuestra mejor música con la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Feliz semana, nos vemos en el Espacio en Blanco.